Necesito pedirte un favor. Necesito que olvides todo lo que has oído sobre la fe. Todo. Cada definición, cada caricatura, cada broma. Cada vez que alguien dice que fe es creer lo que sabes que no es verdad. Cada vez que alguien te miró con lástima porque crees en Dios. Cada vez alguien decía que la fe es lo opuesto a la razón. Olvídate de todo eso. Limpiar la pizarra. Empezar desde el principio. Porque lo que les voy a mostrar ahora va en contra de prácticamente todo lo que la cultura moderna enseña sobre la fe. Va en contra de lo que escuchaste en los documentales. Va en contra de lo que se lee en los libros populares de ateísmo. Va en contra de lo que te decía aquel colega inteligente con esa sonrisa condescendiente de quien cree haber superado ya la necesidad de creer en cualquier cosa que no se pueda medir en un laboratorio. Y lo que les voy a mostrar no proviene de un pastor. No proviene de un predicador de Internet. Proviene de un matemático de Oxford que pasó más de 50 años en los entornos más escépticos del planeta, quien debatió cara a cara con Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Peter Singer y los nombres más importantes del ateísmo contemporáneo, que nunca perdió un debate por falta de argumento. Y dice, con la tranquilidad de quien está absolutamente seguro de lo que dice, que la frase «creo sin pruebas» es lo más falso y más destructivo que un cristiano puede decir sobre su propia fe. Su nombre es John Lennox, y lo que enseña sobre la naturaleza de la fe debería ser escuchado por todo cristiano que alguna vez se haya sentido avergonzado de creer, y por todo ateo que piense que la fe es el refugio de los que no piensan. Porque Lennox muestra, con lógica, con datos, con argumentos que ningún oponente ha logrado revertir, que la fe cristiana no es ausencia de razón. Es el ejercicio de razón más riguroso que existe. Pero antes de entrar en sus argumentos, necesito desmantelar algo. Necesito desmantelar la definición de fe que usa la mayoría de la gente. Porque esta definición es falsa, y mientras ella esté de pie, no será posible una conversación honesta sobre la fe. La definición popular de fe es más o menos esta. Fe es creer en algo sin evidencia. Es un salto en la oscuridad. Simplemente cierra los ojos y salta, esperando que funcione. Es la decisión de aceptar algo como cierto, aunque sepas que no hay pruebas. Es lo opuesto a la razón. Y esta definición es tan ampliamente aceptada que incluso muchos cristianos la utilizan. Dicen con orgullo, no necesito pruebas, tengo fe. Como si eso fuera una virtud. Como si renunciar a la razón fuera un acto de devoción. Como si Dios se dejara impresionar por las personas que creen en Él sin ningún fundamento. Pero Lennox dice que esa definición es un fraude. Una distorsión tan grave de lo que realmente significa la fe, que pasó décadas tratando de corregirla. Porque esta falsa definición no proviene de la Biblia. No proviene de la tradición cristiana, no proviene de los grandes pensadores de la fe, proviene de críticos de la fe. Fue creado por personas que querían desacreditar la religión y que descubrieron que la mejor manera de hacerlo era redefinir la fe como irracionalidad y luego atacar la irracionalidad. Es un truco retórico brillante. Restableces el objetivo para que sea más fácil de alcanzar. Y todo el mundo aplaude cuando lo haces bien. Pero el verdadero objetivo nunca se alcanzó, porque el verdadero objetivo, la fe cristiana tal como es en realidad, no es la irracionalidad. Es otra cosa completamente diferente. ¿Y qué es la verdadera fe? ¿Qué dicen realmente la tradición cristiana, la Biblia, los grandes pensadores de la fe? Lennox lo explica de una manera que creo que es perfecta. Dice que la fe es confianza basada en evidencia, no confianza ciega, confianza fundamentada, ni un salto en la oscuridad, un paso hacia la luz. Un paso que se da después de examinar el terreno, evaluar las pruebas, sopesar los argumentos y concluir que el terreno es lo suficientemente firme como para mantenerse firme. Y Lennox utiliza una analogía que creo que es brillante. Él dice, cuando te subes a un avión, tienes fe en que el avión te llevará a tu destino, pero esta fe no es ciega, está basado en evidencia. Ya sabes que los aviones funcionan, sabes que la ingeniería aeronáutica es sólida. Usted sabe que millones de vuelos se realizan de forma segura cada año. No comprendes todos los detalles de la aerodinámica. No sabes cómo funciona cada componente, pero hay pruebas suficientes para confiar. Y tu fe en el avión es racional, fundamentado, basado en datos. La fe cristiana funciona de la misma manera. No es creer sin pruebas, es confiar basado en la evidencia. La diferencia entre la fe cristiana y la fe ciega es la diferencia entre subirse a un avión que ha sido inspeccionado y probado y saltar desde un acantilado con la esperanza de volar. Ambos implican confianza, pero uno es racional y el otro es locura. Y Lennox insiste en este punto porque es crucial. La Biblia nunca exige una fe ciega. Nunca. En ningún lugar. Lo que la Biblia pide es confianza.
y confianza basada en el conocimiento, basado en la experiencia, basado en evidencia. Cuando Jesús les dijo a los discípulos que confiaran en Él, no lo dijo el primer día. Dicho después de años de convivencia, después de manifestaciones, después de las enseñanzas, después de que se acumulara evidencia de que Él era quien decía ser. La fe que Jesús pidió no fue un salto en la oscuridad, fue la respuesta racional a la evidencia acumulada. Y cuando el apóstol Pablo defendió la fe cristiana en sus cartas, no dijo creer porque sí. Él argumentó, presentó pruebas, citó testigos, desafió a los oyentes a comprobarlo. En la carta a los Corintios, cuando habla de la resurrección, Pablo enumera testigos oculares y dice que la mayoría de ellos todavía están vivos y pueden ser consultados. Esto no es fe ciega, es una apelación a pruebas verificables, y los grandes pensadores cristianos a lo largo de la historia, Agustín, Tomás de Aquino, Pascal, Luis, Plantinga, sostuvieron que la fe es racional, lo cual tiene una base lógica, que se puede defender con argumentos. Eso resiste el escrutinio. Ninguno de ellos dijo creer sin pensar. Todos decían, piensa profundamente y verás que la fe se mantiene. Y Lennox toma esta tradición y la presenta con una claridad devastadora para la narrativa atea. Porque cuando se demuestra que la fe cristiana no es lo que dicen los críticos, el principal argumento en contra se desmorona. El argumento de que la fe es irracionalidad solo funciona si la fe es irracionalidad, pero no lo es, nunca lo fue. Y Lennox dedica conferencias enteras a demostrarlo con pruebas concretas. Así que miremos la evidencia, porque Lennox no se limita a decir que la fe tiene lógica. Se nota, con argumentos concretos que cualquiera puede valorar. El primer argumento es cosmológico, y es tan simple que un niño lo comprende, pero tan profundo que ningún filósofo lo ha refutado. El universo comenzó a existir. Este es un hecho científico. El gran explosión. Toda la materia, toda la energía, todo el espacio, todo el tiempo, comenzaron en un punto específico hace aproximadamente 13.800 millones de años. Antes de este punto, no existía nada físico, y la lógica más básica dice, todo lo que empieza a existir tiene una causa. Esta no es una filosofía complicada, es sentido común. Nunca has visto nada que surja de la nada. Ningún científico ha observado jamás que algo surja de la nada. Es el principio más fundamental de la racionalidad. Si el universo empezó a existir, tiene una causa. Y esa causa, por definición, debe estar fuera del universo, fuera del asunto, sin espacio, fuera de tiempo. Tiene que ser lo suficientemente inmaterial, atemporal y poderoso para producir todo lo que existe. Y cuando describe esa causa con estas características, la descripción se parece mucho a lo que los cristianos llaman Dios. Lennox no dice que esto prueba a Dios. Ningún argumento prueba absolutamente a Dios. Pero dice que es una evidencia contundente, una flecha que apunta en una dirección, y que la fe cristiana sigue esta flecha, no a ciegas, racionalmente. El segundo argumento es el ajuste fino. Y este es el argumento que incomoda a los físicos, porque los datos son tan impresionantes que incluso los ateos admiten que son inquietantes. El universo funciona en base a constantes físicas que están calibradas con una precisión absurda. Si la gravedad fuera un poco diferente, las estrellas no se formarían. Si la fuerza nuclear fuerte cambiara ligeramente, los átomos no existirían. Si la constante cosmológica variara en una fracción inconcebible, el universo se habría expandido demasiado rápido o colapsado sobre sí mismo. Y no es una constante. Hay decenas, todo calibrado al mismo tiempo, todo lo necesario simultáneamente. La probabilidad de que todo esto suceda por casualidad es tan cercana a cero que pierde significado. Lennox, como matemático, entiende lo que significan estos números y plantea una pregunta que ningún ateo ha respondido satisfactoriamente. Si esto no es diseño, ¿qué lo es? Si docenas de constantes calibradas con una precisión de una parte entre 10 elevada a 120 no son evidencia de calibración intencional. ¿Qué es evidencia de calibración intencional? ¿Qué nivel de precisión se necesitaría para que la gente admitiera que parece diseñado? Y la respuesta que ofrecen los ateos, el multiverso, la idea de que hay billones de universos con diferentes constantes. Es, como señala Lennox, una hipótesis sin evidencia empírica. Cero, sin datos, sin observaciones, sin medida. Es pura especulación teórica creada específicamente para evitar conclusiones de diseño. Y Lennox pregunta con esa sonrisa irlandesa, ¿quién está ejerciendo la fe ciega ahora? El tercer argumento tiene que ver con la información. Y este es el argumento que Francis Collins hizo famoso, pero que Lennox también formula con fuerza. El ADN es información codificada.
Un lenguaje de 4 letras que contiene instrucciones funcionales para construir y mantener la vida. Y en la experiencia humana universal, la información codificada y funcional siempre proviene de una mente inteligente. Siempre, sin excepción. Los libros tienen autores, los programas tienen programadores, los códigos tienen codificadores, y el ADN es el sistema de información más sofisticado del universo conocido. La fe cristiana mira esto y dice, hay un autor. Hay una mente detrás del código. Y esta conclusión no es ciega. Se basa en todo sabemos de información. Es la inferencia más racional disponible dado lo que observamos. El cuarto argumento es la conciencia, y este es quizás el más personal de todo. Eres consciente. Hay algo que estás siendo tú, una experiencia subjetiva que es lo más seguro de tu existencia. Y ninguna teoría materialista ha explicado jamás cómo la materia inconsciente produce conciencia. Ninguno. La ciencia puede describir los mecanismos neuronales cada vez con mayor detalle. Puede mapear qué áreas del cerebro se activan en qué situaciones, pero no puede explicar por qué existe la experiencia subjetiva, por qué hay un yo ahí dentro. Lennox señala que la conciencia es una prueba poderosa de que la realidad es más que materia, que hay algo inmaterial, algo que trascienda lo físico, y que la mejor explicación para la existencia de la conciencia en un universo material es que fue colocada allí por alguien que es consciente, que la mente detrás del universo es la fuente de la mente dentro de ti. El quinto argumento es la moralidad, y Lennox presenta este argumento con una eficacia que encuentro extraordinaria. Todo ser humano tiene un sentido del bien y del mal que la biología no puede explicar, lo cual no es reducible a la evolución. Eso trasciende la cultura, el tiempo y las circunstancias, y eso tiene una autoridad que no proviene de ningún lugar humano. La evolución puede explicar los instintos cooperativos, puede explicar por qué ayudamos a los familiares, puede explicar comportamientos sociales básicos, pero no puede explicar por qué sentimos que debemos hacer lo correcto incluso cuando nos cueste la vida. No puede explicar el altruismo radical. No puede explicar el sentido del deber moral que persiste incluso cuando nadie está mirando, incluso cuando no beneficia la supervivencia, incluso cuando va en contra de todo lo que la selección natural debería producir. Lennox sostiene que la ley moral universal es evidencia de un legislador moral, que si hay una ley grabada en cada corazón humano, alguien la grabó, y ese alguien es personal, moral y consciente. Es Dios. Y el sexto argumento es histórico. Y esto es lo que diferencia al cristianismo de cualquier otra religión o filosofía. El cristianismo hace afirmaciones históricas verificables. Dice que Jesús de Nazaret vivió en la Palestina del primer siglo, que fue crucificado, quien murió y que resucitó. E invita a cualquiera a examinar la evidencia. Y la evidencia es contundente. Fuentes ajenas a la Biblia confirman la existencia de Jesús y su ejecución. Tácito, Josefo, Plinio. La tumba estaba vacía, un hecho reconocido por la mayoría de los historiadores. Las apariciones fueron presenciadas por cientos de personas. Los discípulos, que habían huido atemorizados, se convirtieron en mártires que murieron por lo que dijeron haber visto. Nadie muere por algo que sabe que es mentira. Y los discípulos estaban en condiciones de saberlo. Lennox reúne estos 6 argumentos: cosmológico, ajuste fino, información, conciencia, moralidad, historia, y muestra que cada uno es una evidencia independiente, una línea diferente que apunta en la misma dirección. Y cuando convergen múltiples líneas de evidencia, la inferencia se vuelve poderosa. No es una prueba absoluta. Ningún conjunto de evidencia produce pruebas absolutas sobre cuestiones fundamentales. Pero la evidencia acumulada es lo suficientemente fuerte como para hacer que la fe no solo sea racional, sino la posición más racional disponible. Y aquí Lennox hace algo que creo que es genial. Él cambia el juego. Muestra que el ateísmo es lo que requiere una fe ciega, no el cristianismo. Piensa conmigo. El ateo necesita creer que el universo surgió de la nada y sin causa. Esa vida surgió de la materia muerta mediante procesos aleatorios. Esa conciencia surgió de la materia inconsciente sin explicación. Esa moralidad es una ilusión producida por la evolución. Ese amor es solo una hormona. Esa belleza es solo una reacción neuronal. Ese significado es solo un autoengaño. Y que al final todo quedará destruido y nada habrá importado. Cada uno de estos puntos es un acto de fe, una creencia sin evidencia, una afirmación que va en contra de lo que observamos. Y cuando los pones todos juntos, el ateísmo requiere una fe mucho mayor que el cristianismo. Fe en la que la razón emergió de lo irracional. La fe en esa vida surgió de lo sin vida. Fe en la que la conciencia emergió del inconsciente. Fe en la que la moralidad surgía de lo amoral.
Lennox pregunta, ¿quién está ejerciendo una fe ciega? ¿El cristiano que sigue la evidencia de un creador inteligente? ¿O el ateo que niega la evidencia y postula que todo surgió de la nada? ¿Para nada? ¿Para nada? Y hay una capa más que añade Lennox y que creo que es la más importante, porque hasta ahora hemos hablado de argumentos intelectuales, de lógica, de evidencia. Pero Lennox sabe que la fe no es solo intelectual, implica a toda la persona, cabeza, corazón y vida. Lennox dice que cuando debatió con Hitchens, hubo un momento en el que Hitchens admitió que el universo no tiene un propósito objetivo, esa vida es un accidente, que cuando morimos se acaba. Y Lennox preguntó con calma, si nada importa, ¿por qué escribiste 12 libros tratando de convencer a la gente de que Dios no existe? ¿Tú? Si el universo no tiene sentido, ¿por qué importarnos lo que crea la gente? Y Hitchens no tuvo respuesta, porque su vida contradecía su filosofía. Vivía como si la verdad importara, como si la justicia importara, como si importara convencer a la gente de la verdad, pero su visión del mundo decía que nada importa, que todo es casualidad. ¿Qué sentido tiene la ilusión? Lennox llama a esto vivir del capital prestado. El ateo utiliza valores que solo tienen sentido en un universo con Dios, verdad, justicia, significado, propósito, pero se niega a reconocer la fuente de estos valores. Es como alguien que niega la existencia del sol mientras usa la luz del día para leer un libro en contra del sol. Y la fe cristiana, según Lennox, es simplemente reconocer la fuente. Mire la evidencia, cosmológica, biológica, moral, histórica, existencial, y diga, todo esto apunta en una dirección. Y voy a seguir esa dirección, no a ciegas, con los ojos bien abiertos, con razón funcionando, con lógica activa, pero también con el corazón abierto. Porque la verdad sobre Dios no es solo intelectual, es personal, es relacional. Se trata de conocer a alguien, no solo de saber acerca de alguien, y esa es la distinción final que hace Lennox y que quiero dejarles. La distinción entre saber sobre y saber. Puedes saber todo sobre una persona sin conocerla. Puedes leer la biografía, historia del estudio, memoriza hechos, pero saberlo es otra cosa. El conocimiento implica relación, confianza, experiencia, presencia. Y la fe cristiana, en el nivel más profundo, no es solo aceptar proposiciones intelectuales sobre Dios, es conocer a Dios, personalmente, directamente, de la misma manera que conoces a un amigo, no porque hayas leído sobre él, porque vivía con él, porque confiaste en él, porque experimentaste su presencia en tu vida. Y esta dimensión de la fe, la dimensión personal, experiencial y relacional, no contradice la razón. Complementar, así como conocer a una persona no contradice saber sobre ella. Complementar. Los dos tipos de conocimiento van juntos. La razón te lleva hasta la puerta. La experiencia te hace entrar. Y dentro no encuentras una discusión, sino alguien. Y ahora quiero hablar contigo directamente. Porque tal vez eres cristiano y te has pasado la vida diciendo yo creo sin pruebas y sintiéndote avergonzado cuando alguien inteligente cuestionaba tu fe. Quizás se sentía débil, que no tenía argumentos, que su fe era inferior a la razón del ateo. Pero Lennox te diría que no tienes por qué avergonzarte, que la fe cristiana es la posición más racional que existe, que la evidencia está de tu lado, esa lógica está de tu lado, esa historia está de tu lado. Esa ciencia, cuando se examina honestamente, apunta hacia Dios y no lejos de Él. Eso creían los más grandes científicos de la historia, que los más grandes filósofos de la historia han argumentado a favor. Esa fe no es lo que te dijeron que es. No se cree sin pruebas, crees con pruebas. Con evidencia, con argumentos, con lógica, con datos, con la convergencia de múltiples líneas de investigación que apuntan todas en la misma dirección. Crees porque la evidencia lo respalda, no a pesar de la evidencia, por ellos. Y tal vez seas ateo o agnóstico y estés escuchando esto pensando que todo es racionalización. Ese Lennox está traspasando los límites, que estás viendo pruebas donde no las hay. Y lo respeto, pero les pido una cosa. Examinen los argumentos antes de desestimarlos. Mire la evidencia con la misma honestidad que requiere cualquier investigación científica. Consideremos el caso acumulativo, no cada argumento por sí solo, sino el conjunto. Y si al final, después de examinar todo honestamente, sigues pensando que el ateísmo es más racional, está bien. Al menos lo examinó, al menos no lo descartó por prejuicios, al menos hizo lo que la mayoría de la gente, tanto creyentes como no creyentes, nunca hace. Realmente pensó. Porque Lennox no le teme a los pensadores. Lennox tiene miedo de la gente que no piensa, que aceptan o rechazan a Dios sin examinar, que repiten clichés de un lado o del otro sin comprobarlo,
que se forman la opinión más importante de la vida sin dedicarle ni una fracción del tiempo que dedican a elegir un nuevo celular. La fe tiene lógica, siempre lo ha hecho. Desde los primeros pensadores cristianos hasta nuestros días, desde Paul discutiendo en el Areópago de Atenas hasta Lennox debatiendo en Oxford. La fe cristiana nunca pidió a nadie que apagara su cerebro. Pidió llamar, para usar, pensar lo más profundamente posible, y confía en que, al final del pensamiento, Dios estará ahí, no a pesar del motivo, confirmado por la razón. Nunca digas, creo sin pruebas, porque es falso, porque irrespeta la tradición intelectual de la fe cristiana que cuenta con 2000 años de argumentación rigurosa, porque da argumentos a los críticos que quieren reducir la fe a superstición. Y porque Lennox, que debatió con los ateos más grandes del mundo y salió de cada debate con su fe intacta y sus argumentos en pie, le mostraría que la evidencia existe, son fuertes, hay múltiples, son convergentes, y todos apuntan en la misma dirección. La fe cristiana no es un salto en la oscuridad, es un paso hacia la luz, un paso dado tras examinar rigurosamente las pruebas, un paso que la razón respalda, lo cual la lógica avala. Esa ciencia, cuando se practica honestamente, lo confirma. Un paso que los más grandes pensadores de la historia dieron antes que tú. Y te invitan a dar también. No a ciegas, con los ojos bien abiertos, con tu mente trabajando, con un corazón disponible, y con la confianza de quien sabe que el suelo es firme, porque lo examinó antes de pisarlo. Si esto cambió tu forma de entender la fe, deja un me gusta. Si te dio algo que no tenías antes, comenta a continuación. Si a alguien le viene a la mente, alguien que necesita escuchar que la fe tiene lógica, compártalo, suscríbete al canal y nos vemos en la próxima.